Shalom a todos, Shabbat Shalom. Bienvenidos a este espacio una vez más. Un honor y un placer poder compartir este Shabbat con ustedes. Y bueno, esperemos concluir hoy ya esta lección de la Tevilá y ya pasar dentro de 8 días, si el Abacadosh lo permite, pasar a la parte práctica, a la graduación de este seminario o curso. Quiero empezar con una oración. Padre Celestial, te damos toda raba porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre tu misericordia. Te pedimos que en esta reunión, en esta enseñanza, sea tu Ruach guiándonos a toda verdad, que sea tu Ruach el que dispone siempre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, todo nuestro ser para recibir esta palabra. El Mesías dijo que si permanecíamos en sus enseñanzas, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad, y esa verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? Del engaño, libres de la ignorancia, y vamos a poder empezar a caminar conforme al Padre le agrada. Así que, Padre, colocamos este tiempo delante de ti, que no sea la voz de un hombre, sino la voz de tu Rúa, el que habla a través de nosotros, el que habla a través de mí y toca los corazones, Padre bendito. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Quería empezar con, en esta semana, una de las personas que está en estas secciones del curso de Tevilá me preguntó acerca del bautismo de Yeshua, que de pronto lo pasé por alto, no lo toqué, y era el versículo número 11 que tenemos aquí en la pantalla. Lo voy a poner un poquito más grande. Aquí donde dice, versículo 11, yo a la verdad os bautizo, cuando dice Johanán, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, la pregunta era que no entendía el tema de fuego, Espíritu Santo y fuego. Bueno, cuando leemos este capítulo, del versículo 1 al 12, vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Johanán, Juan venía a preparar esa venida de ¿quién? Del Señor, del Mesías. Dice, y Juan, versículo 4, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya, ojo con este versículo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Sí, sabemos que en la Torá nosotros somos como árboles, ¿sí? Los árboles representan personas. También el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Ya? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Es decir, bueno, de acuerdo a lo que leemos en este pasaje, ¿cómo podemos interpretar de que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego? Bueno, una interpretación así de lo que el texto nos muestra o nos revela es que el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh para el creyente, y fuego de juicio para aquellos que no se arrepienten. En este caso, Juan les estaba
estaba haciendo alusión a los escribas y fariseos que se jactaban que por ser hijos de Abraham, pues ya tenían ganado el reino. Y Juan les dice que tienen que enderezar el camino, volver al camino del Padre, arrepentirse y dar buenos frutos. Mostrar esos frutos de arrepentimiento. Si no, iban a ser cortados y echados en el fuego. Dice donde nunca se apagará. Esa es la interpretación, bueno, que podemos ver en ese texto, pero también podemos interpretar ese Espíritu Santo y fuego. Vemos como en Hechos 2 dice que una manifestación del Ruach fue como un fuego, como lenguas de fuego, o sea, relacionado el Ruach con fuego. Y sabemos que el Ruach también actúa como ese fuego, y el Eterno dice que por allá en Malaquías capítulo 3, dice que Él se sentará como purificador de plata. Se sentará y colocará la plata en el fuego. ¿Y qué hace ese fuego? Va a purificarnos. Entonces también se puede decir que ese fuego en el creyente actúa como esa purificación que va a tener que pasar pues para alcanzar esa estatura, obviamente, del Mashiach. O también lo podemos ver como que dentro del pueblo de Israel, pues hay trigo y hay cizaña o hay paja, y el Eterno va a venir a separar y va a quemar la paja en el fuego, como también lo está diciendo ahí. O sea, unos que están en el pueblo pero que no dan los frutos, de acuerdo a lo que está diciendo Johanan, van a ser echados al fuego. De ahí la importancia pues del arrepentimiento y volver al camino del Creador. Bueno, eso es lo que quería tocar de esa pregunta que me hicieron. Voy a retomar de aquí el estudio de la semana pasada, con lo que finalizamos del tema que vimos. Dice, podemos decir que la Tevilá en Yeshua es símbolo, señal o representación de, uno, nuestra aceptación de su palabra, que es el lavado total para ser purificados y limpios. ¿Sí? Cuando yo acepto esa palabra es que, digamos, tengo como una purificación interior en mi corazón. Dice, mi arrepentimiento y perdón de pecados previos al aceptar el señorío de Yeshua. O sea, todas estas cosas son lo que simboliza y representa la Tevilá. Arrepentimiento y perdón de pecados. No porque cuando usted se meta ahí es que usted se arrepintió, no. Eso es de antes. La Tevilá lo que representa o ilustra de manera gráfica es eso. Eso que ya ha acontecido previamente a dicho paso. Recibimiento del Ruach HaKodesh al creer en Yeshua como el Mesías. Y cuando creemos en el Mesías, dice en Efesios que fuimos sellados con el Ruach, que son las arras, ¿no? Cuarto, conversión. Al bajar en las aguas, que es la inmersión, Tevilá que llamamos, muere y es sepultado el viejo hombre, y al salir de las aguas resucita y comienza una nueva vida. Sale un nuevo hombre, lo cual representa, como lo vimos, un nuevo nacimiento. Quinto, reconocimiento legal y público de ser hijo de Adonai, por medio de Yeshua, es decir, una nueva identidad, recibiendo así la ciudadanía de Israel, formando parte de su pueblo y familia, ¿sí? Es decir, con esa Tevilá recibo esa nueva identidad, o sea, esa Tevilá hace parte de ese proceso de nueva identidad. Es una señal, como lo es también la circuncisión, ¿no? Dice, recibiendo así la ciudadanía de Israel, formando parte de su pueblo y familia. Y sexto, la inmersión de la esposa para recibir a su esposo, el Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿en nombre de quién debo hacer la Tevilá? Hay un error o confusión generalizado debido a la fórmula de bautizo descrita en la carta del Evangelio de Mateo. Todos conocemos este texto de la Reina Valera en Mateo 28, 18 al 20. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pasaje que yo creo que todo el mundo conoce,
Incluso pues es la fórmula, que como dice aquí, esta fórmula descrita es la mayormente utilizada en el catolicismo y el cristianismo protestante, siendo esta la fórmula bautismal aceptada por parte en sus doctrinas. Eso es lo que vemos en las tradiciones religiosas. Esta primera interpretación, a simple vista, parece la correcta. ¿Por qué? Porque lo dijo el Mesías, ¿no? Aparentemente, pero cuando analizamos la escritura de manera más profunda, nos damos cuenta del error que se hace evidente al confrontarla con todos los demás textos. En los otros evangelios se narra la misma escena de una manera diferente. A ver, aquí nos vamos a la Torá. La Torá dice de que por el testimonio de 2 o 3 testigos, un testimonio es verdadero. Y uno de los principios de interpretación también tiene que ver con eso. O sea, yo de un versículo no puedo sacar o montar una doctrina, por decirlo de alguna manera. Bien, cuando leemos el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento, ¿cómo lo llaman? Vemos que prácticamente el único versículo que da testimonio de este bautismo es ese pasaje de Mateo 28. Pero cuando confrontamos con otros testigos, es decir, con otros pasajes, nos damos cuenta de que ese es el único pasaje, que todos los demás pasajes tienen otra fórmula y otro nombre en el cual las personas eran bautizadas o hacían la tevilá. Por ejemplo, leemos aquí en Marcos 16:15, que lo coloqué aquí en resaltado en verde, creo que estoy en color verde, porque, para ser honestos, ese texto de Marcos 16, del 15 al 16, en los manuscritos más antiguos no aparece. En los manuscritos más antiguos aparece solamente hasta el versículo 8. Pero lo puse ahí porque, bueno, de alguna u otra manera lo han colocado en las Biblias y sirve también como un testimonio de que, bueno, si fue colocado, si fue anexado esa fórmula bautismal en Mateo 28, pues aquí está contrariando. Mire lo que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí, entre comillas, a este evangelista se le olvidó decir de que se bautizaba en nombre del Padre y del Hijo. Ahora, estos textos que no tienen ese resaltador, pues sí son textos que aparecen en todos los manuscritos. Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Juan 20:21 al 23 dice, entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. O sea que vemos que en los finales del otro evangelio, pues no se menciona dicha fórmula bautismal, y en algunos ni siquiera se menciona pues la tevilá. Eso con respecto a los evangelios, que fue cuando el testimonio de cuando Mashiach aparentemente había dado la orden. Ahorita vamos a mirar en el libro de los Hechos, cuando ya tienen la comisión los apóstoles y van a ir a poner en práctica lo que el Mashiach les dijo. Y nos vamos a encontrar con esta sorpresa. Dice, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, a la hora de cumplir con el mandato del Mesías, parece que no obedecieron a esta fórmula bautismal, sino que aplicaron otra diferente, bautizando en otro nombre. Observemos. Entonces vamos con estos testigos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. O sea que ahí a los apóstoles, a Pedro, se le olvidó el Padre y el Ruach HaKodesh. Luego por allá en Hechos 8:16,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vamos viendo que ya aquí estamos viendo varios testimonios de cómo aparentemente, bueno, contrariaron la orden. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Padre y Espíritu Santo, Ruach Kodesh, por ningún lado. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El apóstol Pablo también parece estar enseñando de manera contraria a la fórmula escrita en Mateo, donde señala lo siguiente en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte. Obviamente, claramente, a la luz tiene que saltar la pregunta. ¿Desobedecieron los apóstoles o contrariaron el mandato del Mesías? Ya vimos que, de acuerdo a las leyes de la Torá, es pues el testimonio de otros testigos. Aquí citamos varios testimonios y son contrarios, desde los mismos evangelios, que digamos que no hablan de ello, y luego ya a la hora de la práctica vemos que ellos no hicieron caso omiso a dicha fórmula. Entonces la pregunta es, ¿Yeshua ordenó eso y ellos no le hicieron caso? ¿O Yeshua no ordenó eso y ellos sí le hicieron caso y estaban utilizando la fórmula de la Tevilá en el nombre de quien el Mesías les había dicho? La respuesta es que de ninguna manera los apóstoles desobedecieron al Mesías. Por el contrario, hicieron lo que él ordenó, que en su nombre se predicara el evangelio. Lo mismo que el bautismo como símbolo de un verdadero arrepentimiento. Vayamos a Lucas 24, versículo 46 al versículo 48. Dice lo siguiente: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice que predicase en su nombre, y en su nombre también se bautizaran. Es interesante también que en aquel tiempo, en ese contexto, muchos se bautizaban o hacían inmersión, hacían tevilá en el nombre del rabino que decidían seguir. Y vemos por allá, y cuando digo rabino no es como los rabinos de hoy en día, porque en esa época no existía los rabinos como hoy en día. Eso surgió fue mucho después, pero sí se les decía rabí. Por eso vemos en un pasaje al Mesías diciéndoles, no llamaréis a nadie rabí, porque tenéis un solo rabí, refiriéndose a él. Entonces también podríamos decir que ese bautismo, ahí también dentro de todo lo que hemos hablado que representaba y simbolizaba, también puede tener la connotación de que era un bautizo en el nombre del rabino que hemos decidido seguir. Porque como vimos, habían diferentes grupos y dentro de esos grupos, como les dije en los fariseos, habían diferentes tipos de fariseos, habían dos casas y habían diferentes rabí que tenían sus interpretaciones y tenían sus alumnos, sus discípulos. Ahora, en el grupo de los nazarenos, los seguidores del Mesías, era el judaísmo nazareno. Y los discípulos seguían a las enseñanzas de la interpretación, las enseñanzas de la Torah con la interpretación del rabí Yehoshua. Entonces, de alguna manera, nosotros también en esa inmersión nos estamos identificando y que vamos a seguir los mandatos del creador de su Torah con la interpretación del Mashiach. Y de ahí también el tema de bautizar en su nombre. Ahora, ¿quién fue Shem Tov? Ya les voy a decir quién fue Shem Tov. Shem Tov ben Isaac ibn Shaprut
nacido en Tudela, Navarra, a mediados del siglo XIV, fue un rabino judío sefaradita, muy versado en los estudios bíblicos y talmúdicos, un hábil polemista y un defensor apasionado de su fe judía, de lo que dio muestras en la controversia judío-cristiana organizada en Pamplona en el año 1375 por el cardenal Pedro de Luna, más tarde Benedicto XIII. Escribió una obra de polémica anticristiana, Eben Boham, Piedra de Toque, concebida para ayudar a sus correligionarios en las frecuentes controversias religiosas de la época. O sea, en esa época estaban en controversias con el catolicismo, que era el cristianismo pues predominante, y entonces por eso hace como esta obra apologética. Dice, dicho tratado contiene la traducción al hebreo de extensos pasajes de los 4 evangelios, un super comentario al Pentateuco, la Torá, de Abraham ibn Ezra, que es un sabio judío muy conocido, y otra de explicación a algunos pasajes agádicos del Talmud. Este hombre poseía un antiguo evangelio de Mateo escrito en hebreo, que data del tiempo primitivo. Esta fuente era independiente de la fuente católica romana. Ahora, desde fechas tempranas es conocido que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Bueno, a nosotros siempre se nos ha dicho que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero al parecer sí había un evangelio escrito en hebreo y era el de Mateo. Entonces, repito, desde fechas tempranas es conocido que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y que dicho texto hebreo era utilizado por los nazarenos. Y así fue como inicialmente les conocía a los seguidores del Mesías. Así, por ejemplo, Jerónimo, que fue el que vivió en el año 331 después del Mesías, el 420, y quien fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, ¿sí? Que es la que conocida como la Vulgata latina, confirma la existencia, o sea, este hombre Jerónimo, ese traductor que vivió en esa época, confirma la existencia del evangelio hebreo de Mateo y declara lo siguiente: Mateo, que es también Leví, compuso un evangelio en el idioma y caracteres hebreos. Además, él mismo está preservado hasta este día en Cesarea, en la biblioteca tan diligentemente coleccionada por el mártir Pampilus. Eso está en el catálogo de escritores eclesiásticos. Y este evangelio hebreo confirma un hecho ahora reconocido, el de que los versículos que hoy en día leemos al final del capítulo 28 no son realmente como los redactó el apóstol. También el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, que vivió en el 263 al 339, era conocido como el padre de la historia de la iglesia. Imagínese usted, bueno, este hombre, conocido como el padre historiador de la iglesia, heredó de la extensa biblioteca de Pampilus, que se conservaba una copia del texto original de Mateo, sino el texto original mismo. Confirma también en el capítulo 24 del tercer libro de su historia eclesiástica que Mateo escribió en hebreo el evangelio que lleva su nombre. Una de las copias de este evangelio fue hallada dentro de un tratado judío sefaradí del siglo XIV, conocido con el nombre de Eben Boyan, y completado alrededor del 1385 por el médico judío Shem Tov ben Isaac ben Shaprut, que es el que estamos hablando, en Tarazona de Aragón, España. Shem Tov compiló el evangelio hebreo de Mateo en 18 manuscritos, basándose seguramente en las copias de anteriores copistas judíos. Esta opinión es sostenida por George Howard, quien pone de manifiesto que la redacción del evangelio hebreo de Mateo no puede explicarse como una traducción del griego. De hecho, frecuentemente se emplean en sus expresiones paranomasias. ¿Qué son las paranomasias? Bueno, son frases construidas a base de palabras que derivan de raíces fonéticamente semejantes. O sea, son palabras que tienen unas letras en hebreo parecidas y hacen que las palabras suenen obviamente parecidas, pero no tienen el mismo significado. Es decir, un juego de palabras. Esta clase de redacción está destinada a embellecer el texto y es una característica en la narración de las escrituras hebreas. ¿Cómo aparece este texto escrito en hebreo? Bueno, aparece aquí como está en pantalla. Dice, voy a leer la traducción para los que están acá que no ven. Yeshua se acercó hacia ellos y dijo, es una transliteración,
Y dijo, a ellos, a mí he entregado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id a ellos vosotros, y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que he mandado con vosotros hasta siempre. Es decir, por ninguna parte hace mención a la Tevilá, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yeshua, aquí lo vamos ya como a cuadrar cómo redactarlo para presentarlo. Dice, Yeshua se acercó hacia ellos y les dijo, a mí se me ha entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vosotros id a ellos y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que he mandado. Estoy con vosotros hasta siempre. Estos son los versículos que concluyen el Evangelio hebreo que compiló Shem Tov con su traducción, y en tiempos de Eusebio, el padre historiador de la iglesia, como es conocido, el Evangelio griego de Mateo concluía de la siguiente manera en su traducción. Es decir, que en la época, los 300, entre el 300 y 400, que fue cuando vivió Eusebio, el Evangelio griego que tenía Eusebio en ese momento decía lo siguiente, traduciéndolo al español: id y haced discípulos en todas las naciones en el nombre mío, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. O sea que después del siglo IV, más adelante, es cuando empiezan a introducir la fórmula bautismal, que se encuentra en los textos del día de hoy. Hoy en día hay traducciones que han corregido dicho error, además de traer notas aclaratorias. Vamos a mirar algunas. Por ejemplo, hay una versión mesiánica, que es el Nuevo Testamento, edición El Nombre Verdadero, que lo traduce Mateo 28 al 20, 18 al 20, 28, versículos 18 al 20, dice así. Dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el Shamaim, o sea, los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan talmidim, discípulos de todas las naciones, haciendo mikvah, o sea, haciendo pues la inmersión a ellos en mi nombre, enseñándoles que de Shomer, o sea, que estaré con vosotros, enseñándoles a obedecer, a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del Olam Hasé, o sea, hasta el fin del mundo. Amén. Otra versión, que es la versión Kadosh, israelita mesiánica, dice, Joshua se acercó a enseñarles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Entonces, bueno, ahí hay otros anexos que eso no los vamos a mirar porque es más de lo mismo. Más de lo mismo y pues no es necesario. Entonces vemos que claramente que los manuscritos más antiguos y de hecho en griego, como el que tenía Eusebio, pues no dan esa fórmula bautismal. Y más atrás del Evangelio escrito en hebreo de Mateo, del que dan testimonio los mismos historiadores y reconocidos padres de la iglesia, pues vemos claramente que esa fórmula no existía. Por lo tanto, de acuerdo a todos estos testimonios bíblicos y extrabíblicos, podemos ver claramente de que esa fórmula bautismal es un añadido de hombres para fortalecer, afianzar e instalar la doctrina trinitaria, tradición católica y de muchos protestantes, pues es la que impera, la que reina, es la dogma, y de esos versículos pues son uno de los que utilizan para ello, pero en los originales no está. Eso por ahí, para que vamos quedando claros. Ahora, condiciones para la Tevilá. Entonces lo que vimos ahí es que el bautismo que practicaron, la Tevilá, era en el nombre de Yehoshua. Los testigos demuestran eso. O sea, si hacemos un juicio de acuerdo a lo que la Torah enseña, nos damos cuenta de que es en el nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obedece más a una religión de hombres. Condiciones para la Tevilá, bautismo en agua. Veamos a continuación las condiciones que debe cumplir una persona para poder acceder a la inmersión ritual en nombre de Yeshua el Mesías. Bueno, esto hace años atrás, en una enseñanza que estuve con el pastor Carlos Rabat, bueno, lo aprendí de ahí. No está citado literal porque pues obviamente le anexé
más cosas, pero básicamente fue extraído de ahí y me pareció oportuno citarlo aquí. Dice, veamos a continuación las condiciones que se deben cumplir para que una persona pueda acceder a la inmersión en el Mesías. Primero, arrepentirse. Vamos a leer Hechos 2, 37 al 38. Y ojo aquí con los que van a dar el paso, ¿no? Y ya estamos adentrándonos. Hechos 2, 37 al 38. Dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Vemos ahí claramente que lo primero que contesta Pedro cuando le dijeron, ¿qué haremos? De hecho, estamos viendo este curso y la pregunta es para los que quieren bautizar, bueno, ¿qué haremos? Pedro les contesta a ustedes, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro les ordena dos cosas, primero arrepentirse y luego bautizarse, ya que el arrepentimiento precede al bautismo, pues el bautismo es símbolo externo o confirmación del cambio interno producido por el arrepentimiento. O sea, yo voy a la inmersión porque ya me he arrepentido. Primero me arrepiento y después es que sí voy a... Por eso les decía Juan, arrepiéntanse, den frutos de arrepentimiento. Y vengan y hagan inmersión. Segundo paso, creer. Creer. Primero se cree y posterior a ello se bautiza. En los inicios de la congregación del Mesías se aplicaba estrictamente este orden. Cada que una persona creía en Yeshua para salvación, inmediatamente era bautizado. Miremos ahí en Romanos 10, del 8 al 10, pero bueno, aquí no habla del bautismo, pero habla de la salvación, que es previo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Evidentemente, claramente, yo soy expuesto a la palabra, ¿sí? Estoy expuesto a la palabra, creo, me arrepiento, me doy cuenta que soy un pecador, me arrepiento y creo que Yeshua es el Mesías, que vino a morir por mí, que vino a extender su gracia, su benevolencia, su gen, su favor, y eso me va a traer salvación. Ahora entro a ser parte del pueblo del convenio y ya sigo de ser los mandamientos. Cuando yo acepto eso, me arrepiento y creo, entonces ahí sí viene la inmersión. Tercero, compromiso. Entonces, bueno, vayan evaluándose ustedes, haciendo la introspección. Ya se arrepintieron, ya creyeron que Yeshua es el Mesías. Y ahora el tercero es compromiso. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 19 al 21. Este lo citamos al comienzo del estudio, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, y ojo con esa palabra, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección del Mesías, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Padre, de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero quiero detenerme en el versículo 21, porque dice que el bautismo que corresponde que ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia.
Recordemos que al bautizarse, las personas asumirían que una nueva clase de vida, salir del paganismo y obedecer al verdadero Elohim, o arrepentirse en el caso, pues, si era del pueblo hebreo, pues arrepentirse de sus pecados y volverse al convenio, o sea, volver a obedecer el convenio, los mandamientos del Eterno, su Torá. En el caso de los paganos, los gentiles que venían del paganismo, bueno, salir de ese paganismo y obedecer al Eterno. Eso es como un paso que está dando, ¿no? Dejando el viejo, o sea, por eso decíamos la semana pasada que representaba morir al viejo hombre pagano y nacer para una nueva vida. En la vida que usted muere obedecía a la injusticia y obedecía al pecado. Y en esta nueva vida, cuando usted sale de las aguas, es para obedecer al verdadero Elohim, dejando atrás ese hombre pecador. Dice, Pedro llama a la tevilá bautismo el compromiso de una buena conciencia o la aspiración de una buena conciencia para con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque digo aquí compromiso, porque la palabra que usa Pedro para compromiso o aspiración que lo traducen es eperotema en griego. Y en cualquier contrato que se hacía en la antigüedad, en esa época, había una pregunta y una respuesta que hacían que el contrato fuera firme. Cuando iban a hacer un contrato, siempre se hacía una pregunta y había una respuesta, la cual, digamos, que validaba ese contrato. La pregunta era, ¿aceptas los términos de este contrato y te comprometes a cumplirlos? Es como un contrato, ¿no? Te hacen la pregunta si aceptas este contrato y te comprometes a cumplirlos. Y la respuesta ante testigos era sí. Sin esa pregunta y respuesta, el contrato no era válido. El término técnico para esa pregunta y respuesta era eperotema en griego, que es lo que se traduce como la aspiración de una buena conciencia. Es decir, que en este momento estamos ahí y antes de hacer la inmersión, el Eterno nos está preguntando, bueno, ¿aceptan ustedes comprometerse conmigo? Hace la pregunta, debe haber una respuesta. La respuesta es sí, entonces es válido el contrato. Pedro está diciendo en realidad que en la tevilá, bautismo, Elohim le preguntaba a la persona que llegaba del paganismo al conocimiento de Adonai y Yeshua, ¿aceptan los términos de mi servicio? Esa es la pregunta que le está haciendo el Mesías ahora en este momento. ¿Aceptan los términos de mi servicio? ¿Acepta sus privilegios y promesas? Porque resulta que en la religión tradicional siempre nos hablan de las promesas y usted prende y ve prédicas cristianas y eso le hablan de las promesas y las promesas de Dios y Él tiene grandes cosas para ti, no sé qué y no sé cómo, pero nunca te predican o te enseñan que así como usted tiene parte en esas promesas, también tiene que tomar las condiciones, las demandas y las responsabilidades. Esas son las que no están enseñando. Y esas son muy importantes. Entonces aquí la pregunta es, ¿el Mesías está preguntando? ¿No está preguntando? Os pregunta a los que van a dar el paso, ¿aceptan los términos de mi servicio? ¿Acepta sus privilegios y promesas y asume sus responsabilidades y demandas? ¿Ya te arrepentiste? ¿Crees en mí? ¿Has dejado el paganismo y vas a dar el paso hacia mí? ¿Aceptas este servicio? ¿Aceptas lo que yo te he mandado? Pues esperemos que digan sí, pero esa respuesta el candidato ya la había meditado y pensado previamente. Es decir, aquí estamos hablando cuando ya van a hacer la inmersión. O sea, estamos aquí, por eso los que estamos aquí estamos haciendo esa pregunta. No me la respondas para que usted cada uno se la haga en su interior. Pero esa respuesta el candidato ya la había meditado y pensado previamente, pues al cumplir con los dos requisitos anteriores, ya tenía una buena conciencia o ya tenía la aspiración de una buena conciencia. Ya él solito ya estaba en ese compromiso con el Padre de empezar a caminar. O sea, no es que ahora voy a hacer la inmersión y a partir de ahí no, o sea, eso es simbólico.
Se supone que cuando tú llegas a dar ese paso es porque tú ya vienes caminando. Y vuelvo y cito a Juan, cuando ve a los fariseos que venían, o sea, arrepiéntanse, primero arrepiéntanse y ni hagan frutos de arrepentimiento y vengan acá y que realmente esto sea un simbolismo verdadero, no una inmersión como cualquier otra que la hacían y no se habían arrepentido de nada. Dice, pues al cumplir con los dos requisitos anteriores ya tenía una buena conciencia. Miremos, el creyente ha reconocido humildemente sus pecados, o sea que ha habido un arrepentimiento, y ha confesado su fe en el señorío y en la resurrección del Mesías, como el sacrificio expiatorio de sus pecados. Y hay un cuarto punto que, digamos, después de que sales de las aguas, ahí que viene, bueno, y que bueno, algunos ya han empezado, que es el discipulado. El candidato a realizar la tevilá debe tener claro que después de la inmersión es como si fuera un niño recién nacido o como una persona con nueva nacionalidad. Es su responsabilidad aprender las leyes o normas que debe seguir para ser parte de esa nueva familia o nación, que como un niño recién nacido debe saber humildemente recibir la instrucción necesaria para conducirse en esta vida, creciendo, madurando y llevando fruto. Es decir, se convierte en un discípulo del Mesías. Le van a dar una nacionalidad, usted debe propender por qué. Entonces, cuando le dan una nacionalidad de otro país, lo hablamos en otra clase, usted lo ponen a que aprenda datos históricos, el himno, bueno, una cantidad de cosas. Aquí, en este caso, el Mesías dijo, y que eso sí coincide, vayan y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, o lo que yo les he enseñado. ¿Y qué fue lo que enseñó él? Torah. Él no enseñó otra cosa que Torah. ¿Sí? Cuando hacemos un estudio de qué fue lo que enseñó el Yeshua, nos vamos a dar cuenta que lo que hacía era enseñar Torah. En otras palabras, al bautizarse se está comprometiendo públicamente a una vida de discipulado. Claro, estamos dando un testimonio público de que, vean, yo ya creo en el Mesías, voy a dejar de ser un pagano y ahora voy a dirigir mi vida, a conducir mi vida conforme a la Torah y las enseñanzas del Mesías. Eso es lo que estamos haciendo. Recordemos que por eso Yeshua, bueno, se levantó de la tumba y ordenó a sus discípulos el ir y hacer más discípulos en todas las naciones. Espero que estemos claros hasta ahí, ¿no? Los que van a bautizar, con esto que estamos viendo ahí. Arrepentimiento, creer, ¿sí? Compromiso y discipulado. Escriba las palabritas por ahí o grábese. Ahora, conclusión. El bautismo o tevilá no es meramente una limpieza física, es símbolo de una previa limpieza espiritual de todo el corazón. Bueno, eso fue lo que estuvimos hablando en todas estas clases. Espiritual de todo corazón, alma y vida. Sus efectos deben estar en la misma alma de la persona y en la totalidad de su vida. Para una persona poder ser bautizada, debería cumplir con estas 4 condiciones. De lo contrario, la persona no es apta para realizar la inmersión ritual de tevilá, bautismo. ¿Sí? La idea no es que usted llegue allá ese día, se bautice y salga de ahí y siga siendo el mismo que siempre fue, con todos pecados. Y no se interese por conocer del Eterno, ni de su palabra, ni cambiar. Simplemente un ritual para cambiar de religión, por decirlo de alguna manera. Pero ya vemos que esto no es una religión, esto es una nacionalidad y esto es uno de los requisitos para obtener esa nacionalidad, parte de ese proceso. Bueno, cuando usted tiene una nueva nacionalidad tiene derechos y también tiene deberes. Todo eso es lo que usted está aceptando. Hay unas notas que voy a comentar aquí que son las siguientes. Los demás baños rituales, porque bueno, si bien hablamos de la inmersión de consagración, también vimos claramente que habían otro tipo de inmersiones, de purificación y que hacían repetidas ocasiones. Los demás baños rituales de purificación repetitivos, en este momento son tema de controversia en algunas congregaciones. Si algunos dicen que ya usted con la inmersión en el Mesías, usted ya no tiene necesidad de hacer esa otra inmersión ni nada de esto. Bueno, esa es la posición de algunos. Otros, por el contrario, pues lo vemos diferente, ya vamos a tocar ese tema. Dice,
Es controversia en algunas congregaciones, para algunos la inmersión en el Mesías es suficiente, y para otros porque la implicación de estos baños era, o sea, unos dicen que la inmersión del Mesías ya están todas las inmersiones ahí, que ya no hay que hacer más, y otros dicen que esos otros baños rituales de purificación, la implicación era permitirles a las personas impuras volver al Beit HaMikdash, o sea, al templo de Jerusalén, por las impurezas que vimos, ¿sí? Sarral, que lo traducen como lepra, de polución nocturna del hombre, o descarga seminal, pues, la nidad o el periodo de la mujer, el tener un hijo, bueno, todo eso que vimos, tocar un muerto, pues ya lo vimos y no vamos a volver a hablar de ello, impedía que fueras al templo, y parte del proceso de purificación era hacer una inmersión para poder volver al templo. Entonces, como no hay templo, entonces algunos argumentan, pues no hay necesidad. Dice, implicaba pues que poder ir al Beit HaMikdash y participar en sus actividades como los Moadim, las fiestas, lo que traducen como fiestas, sacrificios y demás. El templo, el cual en este momento está destruido, y en su lugar se encuentra la mezquita de Omar musulmana. A pesar de ello, muchos judíos hoy en día siguen practicando estos baños rituales, aunque no esté el templo en pie. Y bueno, hasta vimos algunos videos que ellos siguen haciendo las inmersiones y todo ello. Ahora digo yo, Javier, así como por allá, cuando uno lee el Brit Hadashah, por allá Shaul o Pablo dice, digo yo, no el Señor. Ahora esto es una opinión mía, no es Torah ni Brit Hadashah, de lo que estuvimos estudiando es una opinión personal. Y cada cual pues la evalúa y mira qué hace, qué no hace, pero mi opinión, con lo que le acabé de presentar durante estas 4 semanas, de acuerdo a lo enseñado en esta lección, si algún creyente quiere practicarlas de manera simbólica en casa, en su baño cotidiano, o una mikvé de aguas naturales, o un río, no le vería ningún problema. Ya sabemos que habían diferentes tipos de tevilot. Estas no son de consagración, sino de purificación. Por ejemplo, las previas a una moed o a una cita o fiesta del Eterno, pues es una muestra clara de que en su corazón está el guardar los mandamientos de la Torah, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que algunos de los que estamos acá en Torah Viviente y todo, pues antes de las citas, de las Moadim, de las fiestas, se hace inmersión. De hecho, ahorita que vamos a hacer la inmersión, unos van a hacer una inmersión de consagración y otros van a hacer la inmersión preparándose para la fiesta. Como lo vimos en la enseñanza de estas semanas, esas fiestas se convierten en un espacio sagrado, un espacio de tiempo sagrado, el cual el Eterno lo ha declarado sagrado, y Él viene a morar con su novia, con su pueblo. Por lo tanto, cuando se acerca una fiesta, estamos en un ascenso espiritual, porque nos vamos a encontrar con el Eterno. ¿Qué hacía el pueblo? Y como yo les expliqué, si se destruyó el templo, pues, si se destruyó el templo, ellos trataron de trasladar esas costumbres a la vida cotidiana, precisamente para no perder la cultura ni el protocolo de cómo se debían acercar a la presencia del Eterno. Por lo tanto, cuando usted va a ir a un moed, a una fiesta, a una cita de estas, es un espacio santo, un espacio sagrado, y hay que verlo de esa manera. Por ello no le veo malo que usted, teniendo ese entendimiento de cómo acercarse al Eterno y cómo lo hacía el pueblo y cómo lo había ordenado el Padre, usted decida hacer inmersión. En una mikvé de aguas naturales, yo no puedo ir a un río. Entonces, bueno, me acuerdo de una reflexión que hacía un moré cuando me hice la milá, la circuncisión, y él estaba hablando acerca de esta inmersión en el moré Carlos de Cala, y él decía que él acostumbraba en el baño de él, pues como no habían, de pronto uno no es un judío con dinero para hacer una mikvé en la casa, como las que vimos, que sea kosher. Entonces, pues bueno, finalmente el agua de la llave es un agua que viene de ríos, pues ya es tratada, pero es un agua que corre. Entonces lo que decía era que él se salía
salía del chorro y luego se metía, aguantaba la respiración, se salía y lo hacía así por 7 veces. Y voy a tratar de parafrasear porque no recuerdo exactamente, pero algo así como que cada inmersión era pues como una purificación también moral por el pensamiento. Lo hacía 7 veces porque una era el pensamiento, las cosas que pensaba, entonces como de arrepentimiento, de lo que pensaba, por los ojos, por lo que veía que no debía estar mirando, por la boca, por lo que podía llegar a hablar o decir, pecando con la boca, con los oídos, porque muchas veces de pronto oía cosas que no debía oír, que a veces nos pasa, no debo escuchar esto, pero el chisme o están rajando de alguien y la gente, bueno, ese tipo de cosas, por mis actos, o sea, mis manos que hacen lo que no deben, o mis pies que son presurosos para ir por caminos por donde no debe andar. Y si no estoy mal, el último, el séptimo, era por impurezas rituales, descarga o polución nocturna, o las mujeres después del periodo, la nidad, y bueno, todo esto. Entonces él hacía esas inmersiones, sobre todo cuando se acercaba un moed, representando eso que hacía el pueblo y ese protocolo para acercarse a esa presencia del Eterno. Entonces, viéndolo de esa manera, porque eso fue lo que expusimos aquí, yo no le veo problema de que alguien quiera hacerlo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo así como si fuera una alternativa? Porque pues no es un mandamiento como tal que tenga que hacerlo, y porque cada cual, en la manera que se va acercando, va conociendo del Eterno, el Eterno le va revelando, le va poniendo en el corazón ciertas cosas, ¿ya? Y una de ellas puede ser esa. Entonces, por eso lo digo. Ahora, también vemos profetizado por el profeta Zacarías que en el reinado, ojo con esto, que en el reinado del Mesías, en la era mesiánica, también se practicará Tevilá. Esa aquí la tengo escrito, pero quiero que vayamos al texto en la Biblia, en Zacarías 13:1. Y incluso si usted va un capítulo atrás, usted va a ver de que viene hablando de la salvación del Eterno, y dice que hay un título, pues aquí en esta Reina Valera, mirarán el que le traspasaron, es decir, cuando venga el Mesías, en su segunda venida. Y después de esa venida, viene lo del versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la impureza. La purificación del pecado y la impureza, es decir, que estamos hablando que se harán inmersiones. Porque cuando venga el Mesías, él va a reinar en la tierra, en Jerusalén, y allá mismo en Zacarías, en el capítulo 14, va a hablar de que el día del Señor, las naciones tendrán que venir a rendir tributo. Mire, por acá en el versículo 19, dice acá después de la guerra, que va a haber pues, veamos los del 16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la ¿qué? La fiesta de Sucot, de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, pues ahí vemos que los otros campamentos que están predicando que no hay que guardar fiesta y no hay que hacer nada, bueno, aquí en las profecías dice que en aquel tiempo vaya, dígale eso al Señor, que no hay que guardar nada, que no hay que hacer nada, el Eterno los va a poner, los va a obligar a que tienen que celebrarla. Dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, el punto aquí es que, devolviéndonos al capítulo 13, pues habrán inmersiones, y si se va a subir a la fiesta a presentarse delante del Eterno, habrán inmersiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá hoy en día? Estamos practicando la Torah. Cuando el Eterno venga, nosotros ya estamos entrenados, y realmente sí estamos entrenados como lo que él dice, serán un reino de sacerdotes, no un reino que se llaman supuestamente sacerdotes y no tienen ni idea del templo, ni idea de lo que hacían los sacerdotes, ni mucho menos, sino que realmente sí conocemos acerca del oficio y la función de los sacerdotes, y podemos claramente ejercer ese oficio
a la cual el Eterno pues nos declara que somos un reino de sacerdotes, que realmente se cumple eso en nosotros. Por último, ya aquí cierro el tema, pero voy a hacer aquí ya, con esto ya está cerrado el tema, pero quiero leer un texto de una página cristiana, porque también pues ahí se escuchan varias cosas de enseñanza acerca de la tébila y demás, y bueno, quiero traer esta cita para también aclarar ciertos puntos. Aquí dice con respecto al bautismo tradicional infantil en la Iglesia Católica. Vamos a mostrarle aquí, vamos a leer este último y con eso terminamos. Es una página que se llama God Questions, es cristiana y dice, empieza con una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo de infantes? Entonces, respuesta. Existe mucha confusión acerca del bautismo en varias denominaciones cristianas. Sin embargo, esto no es resultado de una presentación confusa del mensaje del bautismo en la Biblia. La Biblia es abundantemente clara sobre lo que es el bautismo, para qué es y cuál es su propósito. En la Biblia, solo los creyentes que habían puesto su fe en el Mesías eran bautizados. Bueno, aquí ya sabemos que es cristiano y bueno, examínenlo todo y desechar lo malo y retener lo bueno. Dice, eran bautizados como un testimonio público de su fe e identificación con él. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo mediante la inmersión en agua es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en el Mesías. Es la proclamación de esa fe en el Mesías, una declaración de sumisión a él y una identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Sí, eso lo vimos. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en el Mesías. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer al Mesías. Un infante no puede entender lo que simboliza el bautismo en agua. Y pues por lo que vimos, no puede ni arrepentirse ni creer, porque si a un niño no tiene ese entendimiento. La Biblia no registra a ningún infante siendo bautizado. El bautismo infantil fue el origen de los métodos bautismales de rociar o verter agua, ya que era imprudente y peligroso sumergir totalmente a un infante en el agua. Bueno, incluso en la primera clase vimos algo más profundo sobre ello. Aún el método del bautismo infantil está en discordancia con la Biblia. ¿Cómo puede ilustrar la muerte, sepultura y resurrección del Mesías el acto de rociar o verter un poco de agua en la cabeza? Pues no simboliza la muerte y nacimiento a la vida, como vimos en la escritura. Dice, muchos cristianos que practican el bautismo infantil lo hacen creyendo que este es el equivalente, y ojo con esto, a la circuncisión en el nuevo pacto. Muchos creen que es el equivalente, ese bautismo es el equivalente a la circuncisión en el nuevo pacto. Desde este punto de vista, así como la circuncisión unía a un hebreo a los dos pactos, al abrahámico y el mosaico, así el bautismo une a una persona al nuevo pacto de la salvación a través del Mesías. Y ojo aquí, este razonamiento es antibíblico. El Nuevo Testamento, Bori Hadashah, en ninguna parte vincula el bautismo con la circuncisión. Asimismo, en ninguna parte del Bri Hadashah o Nuevo Testamento se describe el bautismo como un signo del nuevo pacto. Así como la circuncisión dice que esta es la señal del pacto, en ninguna parte habla de que esta es la señal del nuevo pacto. Es la fe en el Mesías lo que permite que una persona se una a las bendiciones del nuevo pacto. Porque como vimos, el bautismo era una consecuencia de algo que ya había pasado en tu interior. El bautismo no salva a una persona. No importa si fuiste bautizado por inmersión, si te vertieron agua o te rociaron con ella. Si tú no confías primeramente en el Mesías para salvación, el bautismo, sin importar el método, es inútil y sin significado alguno. La tevilá, pues en agua por inmersión, es un paso de obediencia que debe ser hecho después de la salvación, como una confesión pública de la fe en el Mesías y la identificación con él. El bautismo infantil no tiene cabida en la definición bíblica del bautismo o en el método bíblico del mismo, porque ya vimos que tevilá es ¿qué? Sumergirse, y tiene que haber plena conciencia. Dice, si los padres cristianos desean dedicar su hijo al Mesías, entonces lo apropiado es, bueno, un servicio de dedicación del bebé. Sin embargo, aun si los infantes son dedicados al Señor, cuando crezcan deberán hacer una decisión personal de creer en el Mesías para que puedan ser
salvos. Entonces, bueno, quería citar esto porque pues ahí a los alrededores uno a veces escucha cosas que no, pues que de pronto tergiversan la información bíblica. O sea, la inmersión en el Mesías es un símbolo de lo que ya aconteció en tu corazón, pero ella en sí no te va a salvar, porque si no, entonces el hombre que estaba al lado de la cruz cuando estaba muriendo Mashiach, pues en qué momento sacó los clavos y se fue a bautizar. Y él le dice que al otro día iba a estar con él en el paraíso. Lo que ocurrió fue los, el arrepentimiento, el reconocimiento de que él era el Mesías que tuvo este malhechor ahí en la cruz, lo que lo salvó en el último minuto. Entonces no es por el bautismo, y el bautismo simplemente lo que yo puedo entender en lo que he estudiado la escritura, lo que revela es que sí, inicialmente era un ritual de aceptación a los nuevos creyentes gentiles como parte del proceso, y luego ellos de Shabbat en Shabbat tenían que ir aprendiendo Torah. Y en ese aprender de Torah iban a llegar a las primeras parashá, que ya en esa época se enseñaban, ese era el método desde aquellos tiempos. Y hay una parashá que habla de la circuncisión. Y en la medida que vos vas avanzando, pues así como Abraham, como el padre Abraham, el padre de la fe, caminó mucho tiempo y fue declarado justo sin ser circuncidado, luego el Eterno le dice, circuncida. Entonces, es un proceso que hay que llevar, pero en ningún momento la tevila o el bautismo reemplaza la circuncisión física. Padre de la gloria, amado Rey, eterno Creador, te agradecemos, Padre Celestial, en esta hora. Te agradecemos por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre Celestial, reunidos tanto en internet, Padre Celestial, como los que estamos aquí en este momento, Padre Celestial. También por la familia de Javier, Padre, las personas que están reunidas junto con él, Padre Celestial. Gracias por la vida de este siervo, Padre Celestial, de Javier, Señor, que ha dispuesto su corazón, ha dispuesto su tiempo, Padre Celestial, para escudriñar tu palabra, Señor, y para poder transmitir, Padre Celestial, esta información a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres maravilloso, porque tú te glorificas, Padre, día tras día en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Padre, por cada palabra, cada información que llega a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, mi Rey, porque sabemos, Padre, y entendemos que y nos das esa shalom, esa paz que es palabra directamente tuya, Padre Celestial. Gracias por ellos. Gracias, Padre Celestial, porque pones el tiempo, dispones todo, Padre Celestial, para poder llevar a cabo, Señor, no solamente la Tevilá, Padre Celestial, sino todo lo que tiene que ver contigo, con tu palabra, mi Rey. Todo lo que tiene que ver con servirte, Padre Celestial. Gracias, Señor, por acomodar el camino, Padre Celestial. Gracias por este tiempo de Shabbat, por este inicio, por este alto en el camino, Padre, que hacemos, mi Rey. Porque después de venir de una semana, Padre, que tal vez hayamos tenido situaciones complejas, mi Rey, tú hoy nos das este tiempo, Padre, para estar en ese encuentro contigo, en ese reposo, Padre Celestial. Gracias, Abba, por ello, mi Señor. Te pedimos por favor que nos permitas continuar en este tiempo de Shabbat, de reposo, y que la semana que viene, Padre, sea también totalmente dirigida por ti, Padre Celestial. Eso te lo pedimos, mi Rey, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Amén.